Muy buenas. A ver, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar que cualquier historia, da igual si es un cuento para dormir o la novela más enrevesada, tiene como un plano secreto? Pues bien, hoy vamos a hacer precisamente eso, vamos a desvelar ese plano, a desmontar las historias para entender de verdad qué es lo que las hace funcionar. Esa es la gran pregunta, la pregunta del millón, y es la que vamos a intentar responder. Vamos a abrir, por así decirlo, la caja de herramientas de cualquier narrador, para descubrir juntos los engranajes que mueven esas tramas que nos enganchan, que nos emocionan y a veces hasta nos cambian un poco. Y para empezar, pues hay que ir a la base de todo, a la materia prima con la que se construyen los mundos y las aventuras. Y eso no es otra cosa que la palabra. Porque claro, la literatura es muchísimo más que un montón de frases puestas una detrás de otra. Es una herramienta potentísima. A través de ella no solo nos comunicamos, sino que creamos realidades enteras, exploramos lo que significa ser humano y compartimos lo que somos. Y dentro de ese universo inmenso que es la literatura, hoy nos vamos a centrar en su forma más popular, la más directa de contar algo, el género narrativo. O sea, el arte de relatar hechos, ya sean reales o completamente inventados. Venga, ahora sí que vamos a lo interesante. Vamos a ver esa estructura fundamental, ese esqueleto que, lo sepamos o no, sostiene absolutamente cualquier relato que hayamos leído o escuchado en nuestra vida. Es una fórmula que parece simple, ¿verdad? Inicio, desarrollo y desenlace. Pero ojo, es increíblemente potente. Toda narración tiene un inicio, donde conocemos a los personajes, su mundo. Luego viene el desarrollo, que es donde surge el problema, donde todo se complica. Y finalmente un desenlace, donde ese conflicto se resuelve. Para bien o para mal, claro. Si lo pensamos, desde un chiste hasta la última película de superhéroes, esta es la columna vertebral que lo sostiene todo. Y sobre esa estructura, la historia se va construyendo con 5 ingredientes que son clave. Son, digamos, los ladrillos fundamentales. Las acciones que ocurren, los personajes que las viven, el tiempo y el espacio donde suceden y, por supuesto, la voz del narrador, que es quien nos lo cuenta todo. Si falta uno de ellos, simplemente no hay historia. Vale, pues vamos a sumergirnos un poco más en esto. Vamos a analizar cada uno de esos ingredientes para entender bien qué papel juega en el gran puzzle que es una narración. Empezamos por el corazón, por el alma de cualquier historia, los personajes. Son nuestros ojos y oídos en ese mundo, son quienes toman las decisiones, sufren las consecuencias y al final nos llevan de la mano en su viaje. Y aquí nos encontramos con el motor de casi cualquier trama, el conflicto. Toda gran historia se basa en ese choque, en esa tensión entre un protagonista, que es a quien seguimos y con quien empatizamos, y un antagonista, esa fuerza o esa persona que se interpone en su camino. Es esa lucha precisamente la que genera el suspense y nos mantiene pegados a la página. Pasemos al siguiente ingrediente, el tiempo. Que no es solo un reloj que marca las horas, es el ritmo, es el contexto temporal en el que se desarrolla absolutamente toda la acción. A ver, la forma más habitual de manejar el tiempo es la lineal, la cronológica. Los hechos ocurren en una secuencia ordenada, como una flecha que avanza sin parar. Primero pasa A, luego B y después C. Es, desde luego, la manera más clara y directa de guiar a quien lee a través de los acontecimientos. Pero a veces el calendario importa. Y mucho. El tiempo histórico sitúa la trama en una época concreta. Es que, imaginemos la diferencia. No es lo mismo una historia de amor en la antigua Roma, con sus reglas, que una aventura de ciencia ficción ambientada en los años 80. La época define la tecnología, la mentalidad, los conflictos, lo define todo. Y ahora viene una de las herramientas más fascinantes que hay, el tiempo psicológico. Esto se refiere a cómo perciben el paso del tiempo los propios personajes. Para alguien que está esperando una noticia importantísima, 5 minutos pueden parecer una eternidad. Es el tiempo subjetivo, el de las emociones, y los grandes escritores lo usan para manipular la tensión y hacernos sentir exactamente lo mismo que sus protagonistas. Muy bien, ya tenemos el quién y el cuándo. Vamos ahora con el dónde. Y es que el espacio es mucho más que un simple decorado. Es el escenario que puede influir y dar forma a la historia de maneras que ni nos imaginamos. Por un lado claro, tenemos el espacio físico. Es el lugar tangible, una casa abandonada, una ciudad que no para, un planeta lejano. Es el escenario, digamos, literal, donde se mueven los personajes. Pero también hay un espacio invisible que es igual de importante, el espacio social. Es todo lo demás, el entorno cultural, las normas de esa sociedad, la clase a la que pertenecen los personajes. Todo eso condiciona sus acciones y sus decisiones de una forma brutal. Y para terminar, a veces un lugar es mucho más que un lugar. A veces se convierte en un símbolo. Un desierto puede representar la soledad de un personaje, o una tormenta puede reflejar su caos interno. Es el espacio que habla sin palabras, añadiendo capas y capas de significado a la historia. Y nos queda la última pieza, que es quizá la más crucial de todas. La voz que nos lo cuenta todo.
El narrador es nuestro guía, pero ¿quién es? Porque, dependiendo de quién sea, todo cambia. Es que hay diferentes tipos de guías, claro. Podemos tener un narrador omnisciente, que es como una especie de Dios que lo sabe absolutamente todo de todos los personajes, hasta lo que piensan. O puede ser el propio protagonista, contándonos su versión, su verdad. O también podría ser un testigo, alguien que solo nos cuenta lo que ha podido ver, dejándonos huecos que tenemos que rellenar. Cada una de estas elecciones cambia por completo nuestra relación con la historia que nos están contando. Entonces, ¿cuál es el punto crucial de todo esto? Pues que una vez se conocen estas herramientas, el poder, en cierto modo, pasa a manos de quien lee. Con esta caja de herramientas que hemos estado viendo, la lectura se transforma en otra cosa, casi en un trabajo de detective. Se puede analizar cualquier relato, identificar todas sus piezas, entender por qué funciona, por qué nos emociona y qué nos quiere decir de verdad. Así que la próxima vez que abramos un libro, o veamos una película, o escuchemos a alguien contar una historia, la pregunta ya no es solo ¿qué va a pasar?, sino ¿cómo está construido esto? Conociendo los secretos del oficio, se abre la puerta a descubrir mensajes ocultos y un montón de significados nuevos. La aventura del análisis no ha hecho más que empezar.